Buenos días, hermanos. Le damos la bienvenida a todos los que nos están visitando en esta mañana. Pues el domingo pasado acabamos con el libro de Romanos. Hoy comenzamos con el libro de los Corintios, amados hermanos. Si podemos abrir todas nuestras Biblias en Corintios, la carta a los Corintios, capítulo 1. En este libro, hermanos, vamos a encontrar muchas enseñanzas de cómo se estaba conduciendo la iglesia, de qué errores tenía, de los problemas que estaban surgiendo entre miembros de la congregación. Amados hermanos, me imagino y creo pensar que todos se pusieron a pensar esta semana: vamos a comenzar con el libro de Corintios, vamos a empezar a estudiar el libro de Corintios. Y leyeron cada uno de ustedes en su casa el capítulo 1 por las ganas y el deseo de querer aprender. Quisiera yo hacer una pregunta, amados hermanos. ¿Quién escribió el libro de los Corintios? ¿Quién fue su autor, hermano? Apóstol Pablo, ¿eh? ¿Y en dónde encontramos esa respuesta, hermanos? Lo encontramos en la palabra, hermanos, en 1 Corintios 16, 21. El apóstol Pablo dice: os he escrito estas salutaciones de mi propia mano. Si podemos ir a 1 Corintios 16, versículo 21. Dice así: yo, Pablo, os escribo estas salutaciones de mi propia mano. Podemos ver que el autor de la carta a los Corintios fue el apóstol Pablo. Él escribió este mensaje para la iglesia. ¿Cuántas cartas fueron enviadas a Corintios, hermanos? ¿Una, dos o tres? Exacto, hubo 3 cartas enviadas a los Corintios, hermanos. Pero nosotros en la Biblia encontramos la primera de Corintios y la segunda de Corintios. ¿Cómo podemos encontrar esa tercera carta? Investigando, escudriñando. Dicen que nosotros vemos así una pequeña isla cuando vemos en el mar y pensamos que es ese pedacito de tierra que está flotando en el agua. Pero en realidad, si nos metemos a profundizar, es un gran cerro, hermanos, que hay debajo del mar. Y así es la palabra de Dios. Hay mucha información que desconocemos. Fueron enviadas 3 cartas a los Corintios. Una de ellas es conocida como la carta perdida del apóstol Pablo. Si podemos ir en 1 Corintios 5, versículo 9. Hermano Dari, si le puede dar lectura. Sí. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Gracias, hermano. Parece que ese versículo no nos dijera nada. Pero si buscamos en otra traducción es más claro. ¿Qué significa la palabra anteriormente, hermano? La palabra anteriormente significa antes. Y en la nueva traducción viviente dice el versículo de 1 Corintios 5, 9, dice así: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregaran al pecado sexual. Si la palabra de Dios nos está diciendo cuando les escribí anteriormente, en la primera carta, es que hubo una carta antes, la cual se conoce como la carta perdida, hermanos. Y esto lo encontramos buscando en otra traducción para entenderle más claramente el versículo. La carta a los Corintios es nombrada así, ¿por qué? Por la ciudad, hermanos. No es que la iglesia se llamara iglesia de Corintios, no, era por la ciudad. En donde la iglesia a quien fue escrita se encontraba en esa ciudad. Todas las cartas de Pablo llevaban el nombre de la ciudad en donde existía la iglesia a la que se le estaba dirigiendo. Podemos ver la carta de Romanos
Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses. Podemos ver esas cartas, amados hermanos, que se le mandaron con el nombre de la ciudad, a excepción de la carta de Timoteo, de Filemón y de Tito, que fueron cartas personales que le enviaron. A través de la predicación del apóstol Pablo, los corintios creyeron en el Evangelio, y así es, hermanos, como surgió una iglesia en Corinto, a través que el apóstol Pablo fue y predicó. Esto fue en su segundo viaje misionero que tuvo el apóstol Pablo, que predicó a los corintios. Pablo estaba predicando en la sinagoga, pero los judíos no creyeron. El apóstol Pablo llegó y predicó en la sinagoga, y muchos judíos no creyeron en el Evangelio, hermano. Al contrario, se opusieron. Es como cuando nosotros vamos y le predicamos a una persona que estudia la Biblia, pero de otra denominación. Lo primero que se hace es oponerse y querer decir que él tiene la razón. Y es lo que pasó en la sinagoga, cuando el apóstol Pablo le estaba predicando. Y lo que hizo el apóstol Pablo es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: se sacudió y se fue de ese lugar. Pero en la sinagoga hubo un principal llamado Crispo. Él y su familia fueron los que se convirtieron al Evangelio. Y se fue el apóstol Pablo y llega a los Corintios. Y ahí fue el apóstol Pablo a los gentiles, donde dijo: si los judíos no quieren, yo me voy a los gentiles. Va y le fue y le predicó a los gentiles de Corinto. Y es así como creyeron, se bautizaron, y empezó la iglesia de los Corintios. Podemos ir en Hechos para que veamos cómo empezó la iglesia. Hechos 18, versículo 1 hasta llegar al versículo 10. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, esto les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Podemos ver, amados hermanos, cómo el apóstol Pablo llegó a los Corintios. Llegó, les predicó, se bautizaron, y Dios estaba con él. Pablo escribió esta carta desde la ciudad de Éfeso, hermano, al final de su visita de 3 años, durante su misión, la cual terminó por ahí en el año 55 y 56 después de Cristo. Podemos ir en Hechos 19, versículo 1, dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de
regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, podemos ir al versículo 10, dice así, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y podemos ir en 1 Corintios 16 también. Primera de Corintios 16, versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. El apóstol Pablo se encontraba en Éfeso cuando escribió esta carta, amados hermanos. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió la carta de 1 Corintios, hermanos? Por problemas. Por moralidad. El apóstol Pablo dice en Corintios que fue informado acerca de la conducta que tenían los hermanos, acerca de cómo estaban viviendo el evangelio en la iglesia, de cómo se estaban conduciendo. Corintios era una ciudad, pero pervertida en pecados, amados hermanos. Terrible, lo cual en estos tiempos no lo hemos visto o no hemos escuchado de eso. Pero tenían aún a su deidad, que cuando iban a adorarle en su culto de adoración era para tener relaciones sexuales. Ese era el culto de adoración que le daban a esa imagen, a esa divinidad que tenían los corintios. ¿Se imaginan uno cuando viene de otra denominación con ideas? Viene y las quiere meter acá en la doctrina de Cristo. A veces es bonito escuchar, digamos, con batería ahí en donde éramos antes, venimos y lo queremos hacer acá. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Yo me imaginé y me puse a pensar que muchos de los corintios que practicaban tales cosas lo quisieron llegar a hacer en la iglesia de Cristo. Practicar como practicaban a esas sus divinidades. Y el apóstol Pablo se llegó a enterar de toda esa perversidad que había en la congregación. Por eso agarró él y escribió esta carta. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 1, versículo 11. Si puede dar lectura, hermano Leo, por favor. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe que hay entre vosotros contiendas. Gracias, hermano. Podemos ver, amados hermanos, el apóstol Pablo fue informado, escuchó cómo se estaba conduciendo aquella iglesia, cómo estaba viviendo. El apóstol Pablo no dijo, son ellos, no importa. Mientras no entre el pecado acá donde estamos nosotros, no importa. No, el apóstol Pablo se entregó, dice la palabra de Dios, completamente en la palabra, en el trabajo de Dios. Ya a él le interesó cómo se estaba conduciendo esa iglesia. Él escribió la carta, y como dice en Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta carta fue inspirada por Dios y fue mandada a los corintios para que corrigiesen todos los errores que tenían. El problema más serio que la iglesia tenía era que no quería dejar la mundanalidad, no quería dejar el mundo, no quería dejar los pecados. Y muchas veces ese puede ser nuestro error de nosotros, hermanos. Querer ser cristiano, pero seguir viviendo la vida antigua que vivíamos. Venir a adorar a Dios y saliendo de acá irnos a San Ramón, donde hay fiesta ahorita, a echar baile. A veces queremos seguir viviendo eso, cuando ya no es permitido, amados hermanos. No podemos estar de adúlteros y venir como santos el domingo. No podemos estar emborrachándonos en la cantina y venir de santos el domingo. Eso no quiere Dios. Y
Eso es el problema que tenía la iglesia de Corinto, amados hermanos. Que su vida era un desorden en la iglesia. Y ya algún hermano que le toque el capítulo le va a tocar hablar eso, de los desorden que vivía la congregación, hermano. La ciudad de Corinto era una ciudad perdida, llena de pecado, con muchísima idolatría y prácticas depravadas. Allí tenían una diosa a la que le rendían culto al tener sexo. Esa diosa se llamaba Afrodita. En la antigua Grecia era la diosa relacionada con el amor, con la belleza, con el sexo y la lujuria. Es como decía el hermano Leo en su predicación de los programas, a cada quien su santo. ¿Saben de quién era su santo esa imagen, esa Afrodita? De las prostitutas. Era su imagen, a la que ellas veneraban, a la que ellas creían. En sus templos, las sacerdotisas practicaban el sexo y la prostitución como método de adoración a esa diosa. Esa era su forma en que adoraban. ¿Se imaginan, amados hermanos, cómo era su culto tan depravado, tan desastroso, tan horrible, en que vivían nuestros hermanos en su tiempo de mundanos? A veces nosotros solo decimos, venía yo una secta y practicaban tales cosas tan abominables. Pero leyendo esto, amados hermanos, terrible, es de espantarse cómo todos nuestros hermanos de Corinto estaban practicando, cómo estaban viviendo en aquel tiempo. Y quizás más de uno de ellos quizás quiso venir a la iglesia de Cristo y traer esas prácticas y decir, ¿por qué no hacemos así? Es mejor, más comunión, más intimidad entre hermanos. No. Capaz quisieron decir, y si practicamos eso, vamos a estar más unidos. Tampoco es eso, amados hermanos. No podemos traer todo como vivíamos antes a la doctrina de Cristo, porque no le podemos aumentar. En 1 Corintios encontramos muchos temas de los cuales eran problemas en esa iglesia, hermanos. Muchos temas se va a hablar en este libro de Corintios, hermanos. Los divorcios, las segundas nupcias, el desorden en la cena del Señor. Decía que no tenéis casa para comer. Saber cómo estaban viviendo en ese momento, nuevos hermanos. Del amor. No tenían amor a esos hermanos. Mientras decía, yo soy mejor cristiano que tú, yo tengo mejores dones que tú. Eso no es tener amor, hermano. Tenían la falta de amor. El tema de las ofrendas también se va a ver, el cuerpo de Cristo. Y muchos temas se van a ver en el libro de Corintios, que tenían esos problemas estos hermanos. La mayoría conoce la historia del apóstol Pablo, hermanos. Si podemos ir otra vez a Corintios 1. Ya hablamos de cómo estaba. A ver, vamos primero Corintios, versículo 1. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pues bueno, vimos hace rato, hermanos, cómo era la ciudad, qué costumbres tenían los hermanos, qué problema pudieron los hermanos estar metiendo en la iglesia. Y ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo les empieza a hablar, se empieza a dirigir a ellos.
Primero le dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. La iglesia de Corintios se vivía bajo puesto los ojos en el hombre. Bajo esto, este es un hombre de Dios, este es un hombre de reputación, este es un hombre a quien le puedo creer. Es como dijéramos acá entre nosotros, pusiéramos los ojos en el hermano Elber, Dari, Leo, Artemio o hermano Jeff, y dijéramos, no, el hermano Elber me dijo así, ¿qué me importa lo que me digan los demás? Así me lo dijo él. No, el hermano Dari enseña diferente, pero él es un predicador que se dedica de día y noche, al igual que el hermano Leo, Jeff, Artemio y todos los demás predicadores. Ellos nos lo dijeron y así es. Si tú quieres creer otra cosa, es tu problema. Los corintios así se movían, puestos los ojos en el hombre y no en Jesucristo. Y el apóstol Pablo les dice, Pablo llamado a ser apóstol, tengo reputación, Corintios, para que yo les pueda exhortar, para que yo les pueda hablar. Y al momento que se dirige así, los corintios pusieron atención, se pusieron atentos. Nos está hablando el apóstol Pablo, aquel hombre que ha predicado, lo han encarcelado y sigue adelante en el evangelio de Dios. Aquel hombre que Jesucristo le habló en visión porque no entendía con las predicaciones de los demás hermanos. La mayoría conoce la historia del apóstol Pablo, de cómo era perseguidor de la iglesia y celoso de la ley antigua, del antiguo pacto, hermano. También sabemos cómo Cristo le habló y de cómo él creyó y estaba predicando, y ahora él se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo. Cuando los corintios les habló así, yo me imagino y me pongo la idea en mi cabeza de que dijeron, es el apóstol, pongamos todos atención. Y empezaron a leer la carta y a escuchar lo que el apóstol Pablo les decía de parte de Dios. Podemos ir en 1 Corintios 15, versículo 8. Y versículo en adelante el 10 podemos ver, dice así: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí podemos ver cómo por la misericordia y la gracia de Dios, el apóstol Pablo es apóstol. Es un apóstol, es un enviado de nuestro Señor Jesucristo. Aunque, como les decía, pudo estar el apóstol Pedro, muchos apóstoles predicando al apóstol Pablo, pero él ni caso hacía, hasta que tuvo que trabajar Dios en él y hablarle a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver rápidamente cómo el apóstol Pablo fue convertido al evangelio. En Hechos 9, rápido para que veamos cómo era la vida del apóstol Pablo. Dice así, le voy a dar lectura: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, lo trajesen preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y a los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos, oyendo la verdad, la voz más, sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comía ni bebía. Habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas, uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de los reyes, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Podemos ver, amados hermanos, cómo el apóstol Pablo no creyó ante las predicaciones de muchos, hasta que tuvo que hablar nuestro Señor Jesucristo con él. Y dice la palabra de Dios, le dijeron a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. El apóstol Pablo fue el instrumento escogido para Dios, para llevar el evangelio a los gentiles. Y si por excusa, como a veces ponemos nosotros, tuvieran de excusa a los corintios y decían: es que no cambio, es que mi vida pasada todavía no logro cambiar. Aquí está este apóstol Pablo que logró cambiar. El apóstol Pablo no era aquellos que les sacaba la lengua cuando les tocaban las puertas. No, el apóstol Pablo los arrastraba, los metía en la cárcel. Miró cómo mataron a uno de los apóstoles. Ese era el apóstol Pablo. ¿Y hubo cambio en su vida? Claro que hubo cambio, amados hermanos. El apóstol cambió y fue uno de los más grandes predicadores, hermanos, que podemos encontrar en la Biblia. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa enviado. Y el apóstol Pablo es lo que fue para Dios, su instrumento escogido para ser enviado y predicarse a los gentiles. Podemos recordar cómo el apóstol Pedro tenía ese problema hacia los gentiles. Él no quería ir y predicarle a los gentiles. Él tuvo que hablarle de Jesucristo. Él le tuvo que mostrar en una visión alimentos. Y el apóstol Pedro tenía hambre en aquel momento. Y le tuvieron que mostrar una visión de un alimento que era alimento inmundo, impuro, según la ley del antiguo pacto. Y lo que le dijo Dios es: lo que Dios limpió no puede contaminar. ¿Por qué? Porque Dios lo limpió. Pero en cambio el apóstol Pablo no fue necesario y obligado como el apóstol Pedro que le mostraron en visión. Él fue un instrumento escogido que no puso pero. No puso: pero es gentil, pero es griego, pero me voy a contaminar, ¿qué van a decir? Era yo un fariseo, fui discípulo de Gamaliel, ¿qué van a decir todos mis amigos? No, él hizo su trabajo, amados hermanos. Podemos ir otra vez en 1 Corintios. Ya vimos cómo el apóstol Pablo sí pudo tener cambios y sí es apóstol porque fue enviado. Dice el segundo versículo:
a las iglesias de Dios que están en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Podemos ver, hermanos, como les decía yo hace rato, la carta a los Corintios tiene el nombre de la ciudad de Corinto. Quizás hubo, como hay acá, 4 congregaciones donde se pueden reunir, y esa carta tenía que circular por las demás congregaciones, amados hermanos. ¿Y por qué? Porque la ciudad estaba contaminada, no solo era un lugar donde podía estar viviendo ese pecado. Acá tenemos por costumbre todas las fiestas de las imágenes, y la más famosa es la de San Cristobalito, porque es de San Cristóbal acá. Y quizás no solo pueda haber muchos hermanos acá que ojalá y Dios no quiera se escapen en ese día, porque en esa fecha no vinieron varios. Cuesta aguantarse, pero es mejor decirlo. Quizás estuvieron allá en San Cristobalito, y quizás también hermanos de Revolución estuvieron en San Cristobalito, quizás hermanos de Jardines y de San Ramón, y quisieron poner pretextos, soy chofer, y quisieron poner miles de excusas. Y esa carta no era necesario mandarla solo aquí, sino en todas, para que se enteraran del error que estaban cometiendo. Esta carta era para un grupo de hermanos que forman el cuerpo de Cristo. Esta carta era para los santos que vivían en la ciudad de Corinto. Era para los cristianos. Que Cristo les había lavado sus pecados a través del bautismo, y eran apartados para vivir en Cristo Jesús. Amados hermanos, por eso fue enviado la carta, para que vivieran en la santidad que Dios nos pide y nos exige vivir, amados hermanos. A veces se dice, no es obligatorio la palabra, sí es obligatorio si quieres llegar al cielo. Si no quieres llegar al cielo, no es obligatorio que cumplas esto, amados hermanos. Y el apóstol Pablo les mandaba la carta a todos ellos para que corrigieran en esto. Podemos ir en primera de Pedro para ver a quiénes les estaba hablando. Primera de Pedro 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para esas personas que fueron lavados sus pecados, para esos cristianos que tenían que llevar el evangelio, para esos era enviada esta carta. No era enviada para los inconversos, no era enviada para los que no habían creído en el evangelio, era enviada para los cristianos. ¿Para qué? Para que anduviesen bien, y el momento que predicasen el evangelio fuera creíble esa palabra. ¿Se imagina usted como cristiano? Hoy que hay fiesta allá en San Ramón, se va usted y encuentra a su amigo, oye, voy a aprovechar para predicarte. La idolatría no le gusta a Dios, le cae mal. Y va a decir, la persona va a decir, oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo acá? Si a Dios no le gusta, ¿qué viniste a hacer en este lugar? Por eso la carta era enviada para los corintios, para que cambiaran su pecado y pudieran ellos predicar y que su palabra fuera creíble en ese lugar, amados hermanos. Ellos no podían ir a predicar del amor, de la comunión a los inconversos, del amor y la unión que tenemos como hermanos. No podía, porque dice la palabra de Dios que había división entre ellos. Podemos escuchar a muchas personas decir, estoy bien en el mundo, estoy mejor en el mundo. Siquiera aquí no peleo con mi familia.
En cambio, estando de cristiano, pelea uno más. Por eso es enviada la carta, para mejorar todos esos errores que tenemos, hermanos, para cambiarlos y que el momento que prediquemos sea creíble la palabra de Dios. Podemos ir en 1 Corintios. 1 Corintios 1. Versículo dice 4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Podemos ver cómo el apóstol Pablo en una parte estaba agradecido por la congregación, porque en todas las cosas la congregación fue enriquecida. Toda la congregación tenía toda la bendición de Dios, y en toda palabra y en toda ciencia. La iglesia de Corintios tenía conocimiento, hermanos, para predicar, para enseñar. Pero pasa lo que dice la palabra de Dios en Corintios 13 acerca del amor. Si yo tengo conocimiento y no tengo amor, de nada soy. Ya se predicaba para vanagloria. Ya se predicaba para decir: yo soy el mejor predicador, yo soy el mejor expositor, yo soy el mejor miembro de la congregación. Para eso se hacía en esos tiempos. El apóstol Pablo daba gracias a Dios por la iglesia que estaba en Corintios, porque la iglesia fue enriquecida en todo. Esta iglesia tenía el valor de hablar de Dios, tenía el conocimiento de la palabra de Dios y predicaba con denuedo el evangelio de Cristo Jesús. Podemos ver que en las cartas del Apocalipsis que le habla a las iglesias dicen: tengo muchas cosas buenas de ti, que combates con los apóstoles. O sea, se me fue la palabra. O sea, te das cuenta de quiénes son falsos y quiénes son verdaderos, les dicen. Pero tengo contra ti esto. Y ese era su problema de Corintios. Tenía conocimiento, los dones espirituales que tenían los apóstoles de sanidad, de milagros, de ciencia, de lenguas, de profecía, lo tenía toda la iglesia. Y a su tiempo se va a ver el hermano que le toque Corintios 14, lo tenía la iglesia, pero no tenía el amor, no tenía la comunión. Lo que tenía era una gran y terrible división entre ellos mismos. Como les decía yo hace rato, poder decir: es que el hermano me dijo eso y hasta ahí, el otro hermano me dijo eso y hasta ahí. Esa era la división que había en esa congregación. Dios iluminó de conocimiento a los corintios y a todos los que creían en Cristo Jesús. En Corintios 5 dice así, 1:5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La iglesia en Corintios tenía todo igual a ellos. Los apóstoles también poseían los dones que los apóstoles tuvieron. Esta iglesia era rica en todos los dones espirituales, en todos. ¿Qué les faltaba a la iglesia de Corintios? Al parecer nada, pero le faltaba el amor y la obediencia por el amor a la palabra. Podemos ir en Corintios 12. Para que veamos que todos tenían ellos. 1 Corintios 12, versículo 1, dice así:
en adelante, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extravió llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Podemos ver, amados hermanos, cómo el Espíritu les enriqueció esta iglesia y les dio todos estos dones espirituales. La palabra de Dios dice que les dio a cada uno conforme el Espíritu les quiso dar. No todos tuvieron el mismo. Y probablemente ese era uno de los motivos de las muchas divisiones que habían en esa congregación. Mira, yo sí sané al hermano que está acá. Tú solo con predicar, quieren sanidad. Dijera un hermano, quiero ver milagros. Quieres sanidad y tú no lo haces. Tú solo predicas y ya. Tú solo das profecía, yo hablo en lengua. Y por eso había tanta división. Porque Dios les puso cada tributo a cada hermano, porque era un cuerpo de Cristo, para que todos trabajaran con sus mismas habilidades y poder fortalecer a la congregación. Pero no, esta iglesia de Corintios no lo miraba así. Esta iglesia de Corintios se vanagloriaba a sí misma. Decía un hermano, no sabes predicar, ni siquiera sabes hablar en el púlpito, en cambio yo sí preparo mejores temas que tú. Primero, cuando se mira ese hermano y expone un tema, se mira bien bonito, pero después al tiempo nos dice esas cosas, todo eso para abajo. Todo lo que predicó para abajo, todo lo que me alimentó espiritualmente para abajo. Y eso es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Podía tener mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero nada servía en ese momento. Por eso el apóstol Pablo se apresuró a escribirles. Y como no me toca hablar de mí, eso vamos a sacar. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, dice también en Corintios 1, todos esos dones que le dio Dios a los hermanos en aquel tiempo, sabemos que esos dones ya cesaron, ya acabaron. Como les dije, el hermano que le toca hablar de este tema va a hablar acerca de ese tema y él va a explicar cómo acabaron. Pero en esos tiempos, hermanos, Dios le dio esas habilidades para que estuvieran preparados en todo momento, para que pudieran seguir predicando y muchos creyeran. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corintios debería tener en su mente lo que nosotros debemos de tener en nuestra mente, hermano.
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros debemos de tener en nuestra mente, hermanos, que un día va a venir Jesucristo por su iglesia. ¿Cuándo? No sabemos. Dice que Él viene como ladrón en la noche. Si yo me dijera, oye Oscar, el día martes a las 12 de la noche van a entrar a robar tu moto, me levanto a las 11:30, estoy preparado ahí, hasta escondido para ver quién me va a robar. Pero por eso Jesús viene como ladrón en la noche, para que no vivamos toda la vida en pecado. Ya se acerca la fecha, ahora sí entregarme de lleno a la palabra de Dios. No, desde el momento en que nos bautizamos debemos de estar esperando eso, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Al rato, a lo mejor, mañana quizás, dentro de 30, 40 años, no sabemos, hermano. Esperar que Cristo venga es lo que todos estamos esperando, ya que hay promesa de una vida eterna junto con Él. Podemos ir en Juan 14, versículo 1 y 3. Hermano Ever, si le puede dar lectura. 14 del 1 al 3. ¿Sí? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, hermano. Podemos ver la promesa. ¿Por qué el apóstol Pablo les escribió? ¿Tanto les interesaba que dejaran de pecar? Sí, le interesaba demasiado. Por esto, amados hermanos, porque hay una promesa. Porque muchos hermanos cuando no vienen, muchos hermanos cuando se alejan de los caminos de Dios, se les está exhortando. A veces llega hasta los hermanos a pensar, ya me tienen harto tanta exhortación. Si supieran que es para esto, no es para otra cosa, es para que tengan vida eterna, para que tengan su morada en el cielo. No es para otra cosa. Como a veces se emocionan cuando dice un candidato, va a regalar su despensa, aunque solo les den su bolsita de lenteja, su bolsita de arroz, pero emocionados, a veces no desayunan, se van a hacer colas horas y horas y salen contentos. Yo sigo a votar con el presidente, me dio mi lenteja. Y cuando se le está exhortando para ir a las moradas eternas con Dios, dice, no quiero. Como que fuera cualquier cosa. Para eso es la exhortación, para eso el apóstol Pablo le interesaba que Corintios cambiaran, para que mejorara esa conducta que tenían. Si podemos ir en 1 Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 4, versículo 13 hasta llegar a 18, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y a los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Amados hermanos, esta es la promesa. ¿Cuántos de los corintios siguen vivos ahorita? No, físicamente murieron, espiritualmente están durmiendo, dice la palabra de Dios. Y nosotros es la exhortación, no porque no veamos que Jesús no vino hoy, ya nos vamos a desanimar y nos vamos a alejar. No sabemos el día que nos podemos morir, como decía en la predicación del hermano. No sabemos si al rato allá nos trompezamos, nos caemos, nos morimos. No sabemos si al rato nos da el COVID y ya nos morimos. No sabemos si al rato estamos comiendo nuestro pollito, se nos atoró un hueso y ¿qué pasó con el hermano? No vino. Bueno, al rato vamos a su funeral. Pero hace rato el hermano no les conté que lo estaba tomando el día sábado y tenía otra esposa. No les había yo dicho, hermano, ¿qué va a pasar con ese hermano? ¿Será que veló? ¿Será que estaba esperando como que viniera Jesús como ladrón en la noche? No, hermano. Le pasó lo mismo que la iglesia de Corintios, vivía en pecado y quería seguir en su pecado, hermano. Primera Tesalonicenses 5, versículo 2. 4 días así. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, y es hasta el 4, mas vosotros, hermanos, no os tentéis en tinieblas para que aquel día os sea dice, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este es el consejo que el apóstol Pablo les está dando a los corintios. A los corintios les está hablando que no haya división entre vosotros, que no haya desorden, que no anden en pasiones desordenadas. También enseña en Corintios que si un hermano está andando en mal camino, en pecado, nos apartemos de él, no estemos conviviendo con él. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Y el día que venga nuestro Señor Jesucristo no nos halle en tinieblas. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 2, dice así: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido que el día del Señor está cerca. Que no nos dejemos mover fácilmente, amados hermanos. Podemos querer de repente traer a nuestra memoria las cosas que practicábamos antes y querer estar en la misma vida de antes y adorando a Dios. No nos dejemos mover fácilmente. Podemos ir otra vez en 1 Corintios. Me voy a agarrar unos minutos, faltan unos minutos para completar mi hora. Es en 1 Corintios, versículo 10. Aquí está uno de los grandes problemas que tenía la iglesia, amados hermanos. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es el punto principal, hermano, de todas las divisiones en las congregaciones, por no tener una misma mente, un mismo sentir, un mismo parecer. Porque ha surgido muchas divisiones. Es que el hermano está enseñando y así no es. ¿Ya le dijiste, ya le mostraste con la Biblia? No, pero yo creo. Y se queda con eso, el yo creo. El apóstol Pablo le suplica a los hermanos que no haya división en la iglesia. Este es uno de los muchos problemas que hay en algunos hermanos cuando eso
Cuando esto está pasando, amados hermanos, ¿qué nos dice Dios? Podemos ir en Gálatas 3. Cuando empieza a haber discusión, dejamos a Dios y empezamos a discutir por otras cosas. Gálatas 3, dice así, hermano: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora empieza, ¿por qué? Por la vanagloria, porque yo creo, porque yo pienso, porque yo digo. Ya no es lo que dice Dios, sino mis pensamientos míos. Cuando la iglesia no tiene una misma mente y un mismo sentir, hay problemas porque habrá división. Esto surge por el orgullo, amados hermanos. Primero, hay muchos hermanos que porque tienen tiempo en el Evangelio, años en el Evangelio, no se le puede decir ni corregir nada. ¿Por qué? Tú todavía estás comenzando. ¿Qué tiempo tienes, hermano? ¿Una semana? ¿2 meses? ¿1 año? Yo tengo 30 años en el Evangelio. Y a ese hermano no se le puede corregir. Y ese hermano empieza a causar división. Es que tal hermanito se siente que ya sabe. No vamos a hacer como dice él. Los que me quieran seguir, síganme. Y empieza a haber división. El tener muchos prejuicios por venir de alguna denominación es lo que también trae división en la congregación, amados hermanos. Surge que acá hay un hermano que vino de los sabáticos, otro de Testigo de Jehová, otro Iglesia de Cristo. Y los 3 hermanos se dedican a tocar puertas. Y los 3 hermanos han predicado y han bautizado. 10 él y 10 él. Y hay un tema en lo que están en desacuerdo. Este hermano enseña diferente el sábado, este otro hermano diferente el sábado, el miembro de la Iglesia de Cristo diferente el sábado. Y todos los que bautizó el hermano de la Iglesia de Cristo se van a ir con él. Todos los que bautizó el Testigo de Jehová se van a ir con él. Todos los que bautizó el sabático se van a ir con él. Y dice, dale pues, hay división. Cada uno va a formar su iglesia por sus propios prejuicios, por sus propias ideas, por sus propias mentes, que a veces solo son temas de asunto de opinión y lo hacemos tan grande. La iglesia de Corintios tenía este problema, amados hermanos. Una misma mente y un mismo parecer debe ser en cuanto a la doctrina de Cristo Jesús. Hay hermanos, como tipo el asunto de opinión, hermanos que no les gusta la música secular, otros hermanos que sí. Yo cuando recién empecé no me gustaba que pusieran otro tipo de música secular. No podía yo escucharlo. ¿Por qué? Porque me enseñaron de donde yo venía que esto era pecado. No puedes meter inmundicia a tus oídos, Oscar. Dice Jehová, sé santo como yo soy santo. Y esos prejuicios venían en la mente. Y al escuchar a un hermano que exponía su tema de que puedes escuchar cualquier música, no es pecado. ¿Cómo? Y empieza uno a hacerse de cosas en la cabeza. Y esos prejuicios, ¿se imaginan que yo me parara a predicar eso? Es pecado escuchar música, hermanos. Y todos los hermanos que vienen del pentecostalismo, tiene razón el hermano Oscar, los demás hermanos están equivocados. Hermanos, ya predica, ¿por qué no hacemos una iglesia? Y el hermano Oscar, por querer tener las ideas así, está bien, hermano, hacemos una iglesia. Y así empiezan a surgir las divisiones en las congregaciones, por los prejuicios que tenemos cada uno en nuestra mente. Podemos ir en 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 1, versículo 3. Dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas,
Esta era la importancia, amados hermanos, para que no haya división en la congregación, que no se enseñe diferente doctrina. ¿Por qué no se va a enseñar diferente doctrina? Cuando se empieza a enseñar diferente doctrina, hermanos, hay un problema. Le abrimos las puertas a Satanás y Satanás empieza a enseñar la doctrina. Podemos ir en 1 Timoteo 4, versículo 1, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Cuando viene un hermano y dice, yo creo que esto debemos de hacer, amados hermanos, pero no es doctrina, lo evitemos, porque empieza con uno y Satanás empieza a meter muchas cosas y empieza a surgir una división tan grande. 1 Timoteo 6, hermanos, versículo 3 dice así. Esto lo debemos de tener presente siempre en nuestras mentes, hermanos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, si tenían división es porque tenían problemas de iglesia. Y acá nos está diciendo claramente la palabra por qué surgen los problemas, por qué surgen las contiendas, por qué surgen las divisiones, amados hermanos. Es porque empiezan a entrar pensamientos no correctos. Doctrina significa enseñanza. En el culto Dios nos ordenó cómo conducirnos. Lo que practiquemos es lo que practicamos es lo que hemos encontrado en las Escrituras como ejemplo y como mandamiento. Dios nos mandó a cómo debemos de ofrendar. No podemos meter otras ideas de cómo se va a ofrendar. Como les decía, a veces viene uno en lugares distintos, donde se ofrenda cada ratito, en cada culto, en cada servicio, en cada reunión, y al parecer parece bonito, porque dicen, va a ser para los pobres, va a ser para ir en el hospital, en los lugares, y por eso se ofrendan, hacen culto. A veces se animan y hacen culto de lunes hasta sábado, del domingo hasta sábado, cada vez, y empiezan a recolectar ofrendas, y lo van y lo dan a los necesitados, ellos dicen. Parece bonito llevarle pan al que está padeciendo hambre, pero en la doctrina, ¿qué es lo que Dios nos mandó? ¿Qué es lo que Dios nos mandó acerca de las ofrendas? Solo una cosa podemos respetar, lo que Dios nos mandó, y lo que se nos venga en la mente, no podemos agregar a la doctrina de Cristo, porque si no va a venir los problemas. El próximo domingo vamos a hablar más claro de los prejuicios que tenemos en la cabeza, de lo que nos estorba en la cabeza, amados hermanos. Prejuicio significa opinión generalmente negativa, que se forman inmotivadamente de antemano sin conocimiento necesario. A veces nos formamos prejuicios y lo queremos meter a la palabra de Dios cuando no es así. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.